Jerte. Hoy es 16 de agosto de 2023. ¿Era Aristipo un irresponsable? La respuesta será afirmativa o negativa, dependiendo del mundo moral o del lugar existimativo o hipoléptico que la persona que pregunta esté asumiendo y tenga para sí como buena. Para una persona desde el cristianismo puede ser buenos los santos cristianos célibes, por ejemplo. Lo ve como virtud. Una persona como Aristipo, que considerase que la vida es arrojarse a los placeres corporales, vería como reprochables a los santos célibes cristianos. Entonces es lo que quiero decir, que lo que es reprochable para unos no lo es para otros, porque eso habla desde el lugar moral que se habita, y eso implica los significantes de verdad y de virtud que cada quien ocupa o siente como verdaderos en el momento en el que habla. Hay un fragmento de Aristipo que a mí me parece interesante y que quiero compartir. Sin embargo, antes de hablar de si Aristipo es o no irresponsable, digamos que habría que preguntarse primero qué es responsabilidad. Yo creo que Aristipo es un hombre consecuente con lo que opina o con lo que piensa como ética. Cree en el placer como máximo bien, que la única reflexión útil es la reflexión sobre el placer y que la única vida verdaderamente útil y pragmática es la vida que tiende al placer. Se ha explicado muchísimo ya en los videos anteriores. Entonces creo que, tal como nos lo expresa Diógenes Laercio, esas anécdotas revelan que él fue consecuente con eso. Y ante la pregunta si le podemos creer todo a Diógenes Laercio, yo diría que no se le puede creer todo, pero no lo tenemos sino a él como fuente y no tenemos las posibilidades de buscar los libros en los que él leyó, entrevistar a las personas que él entrevistó, y sería vano empezar a mirar cuál fragmento es verdadero, cuál fragmento es falso, porque en últimas no tenemos sino conjeturas. Entonces yo tomo a Diógenes Laercio para mi conveniencia como la fuente y desde ahí hablaré. Hay un fragmento que me parece muy complicado y es el fragmento que inicia en el apartado 81. Dice: como le dijera a una hetera, estoy embarazada de ti, contestóle, no lo sabes más que si dijeras después de atravesar todo un campo de juncos, me ha pinchado este. Le acusó uno de abandonar a su hijo como si no fuera suyo, y él repuso, también la flema y las lombrices sabemos que han nacido de nosotros, pero las arrojamos lo más lejos posible como cosas inútiles. Es muy complicado, aquí hay dos dos anécdotas. La primera es una etaira, una meretriz que le dice, yo estoy embarazada de usted, y él dice, no hay cómo comprobarlo. Es como si usted me dijera, después de haber atravesado un campo de juncos, me picó exactamente o me punzó exactamente y esta púa. No hay cómo comprobarlo, por lo tanto no es problema mío. En aquel entonces no había exámenes de sangre, de ADN, entonces Aristipo se sale con la tangente. Mientras usted no se pueda probar, no es responsabilidad mía. Y en el segundo fragmento sí hay una cosa que me parece muy complicada, y es que hay alguien que le dice que hay un hijo que él tiene y que él lo abandonó. Y él no niega a ese hijo, no dice ese hijo no es mío, sino que dice, pues hombre, también sabemos de las lombrices que vienen desde nosotros y las flemas que las tiramos de nosotros, pero lo que hacemos es expulsarlas de nosotros por ser inútiles. Me parece muy complejo sobre todo este segundo momento, esta segunda anécdota. La primera, pues él dice no hay cómo comprobarlo y no tenemos tampoco cómo saber si era que esta mujer estaba buscando a alguien que quiere endilgarle el hijo para que le ayudara con la situación, lo que fuere, así fuera verdad o mentira, pues me parece más complicado es el segundo. Porque en el primero realmente no hay cómo comprobarlo, independientemente de las intenciones de ella e independientemente de las intenciones de Aristipo. Pero en el segundo él no niega al hijo y llama al nacimiento de un ser humano o lo compara como una flema que uno expulsa, como un esputo que uno expulsa, o como una lombriz que uno expulsa, supongo yo, después de haberse purgado. Uno dice, por ser cosa inútil, uno más bien la expulsa. Me contraría el fragmento es porque Aristipo habla de una definición de humanidad, de antropismos, en otros fragmentos de Aristipo. Él dice, hay una humanidad por la cual pelear y esa humanidad es gozosa. Entonces me parece muy tenaz ver que él trata el nacimiento de un niño eh, como algo inútil.
Y no es porque yo mismo considere o que esté a favor de los nacimientos de los niños. De hecho, yo planteo por muchos asuntos que no quisiera hijos, pero es que ese no es el problema. El problema es cuál es la postura de Aristipo ante la paternidad. No la mía, sino la suya. ¿Qué opina Aristipo? Parece ser que es algo de lo que no quiere encargarse, no le causa placer. Y siguiendo con la lógica aristipea, si a él la paternidad le causa malestar o dolor, él huye. Del dolor se huye, pues del malestar, que es una manera menor del dolor, huiré. Es reprochable, seguramente desde muchas morales es reprochable, pero aquí estamos tratando como de mirar la lógica de Aristipo. No si la posición existimativa de quien mira los videos considera que esto está bien o mal. Estoy analizando hoy los sirenaicos, así como en otro momento he analizado a los cínicos, y a todos se les pueden hacer refutaciones. A todos se le puede refutar, porque en últimas la refutación no es más que advertir que hay otra cosa que está por fuera de mi posición moral que a mí, cotejado con las medidas de mi condición moral, no me gusta. Eso es refutar. Eso es reprochar, perdón. ¿Se le puede reprochar a Aristipo que no se hace cargo de los hijos? Sí, se le puede reprochar. Pero aquí la pregunta no es si quienes miran los videos y leen el libro consideran que Aristipo es emulable, sino porque Aristipo, desde la lógica del texto, podríamos decir que rechaza hacerse cargo del hijo, o porque más bien dice que el nacimiento de un hijo es cosa agri, creo que es agria, inútil, cosa inútil, ¿cierto? Yo creo que simplemente se explicaría desde porque no le causa placer. ¿Eso lo hace irresponsable? Si por responsabilidad entendemos la noción de responsabilidad contemporánea, y es que la ley dice que todo padre y madre deben hacerse cargo de los hijos, pues habría que endilgarle la irresponsabilidad y nos quedaríamos como en una falsa superioridad moral, acusando a Aristipo con nuestra moral o con la moral de la sensación de que la paternidad es algo que se debe asumir y ya. Pero a mí me interesa más es ver desde la lógica de Aristipo mismo en su tiempo y lo que él pensaba, por qué responde como responde. Y yo la única respuesta que veo es, pues porque, sobre todo en el segundo caso en donde él no niega la paternidad, porque no le place. Esa es la respuesta, porque no le causa placer. Hombre, que es que en esa época los hombres se desentendían. No sé si en esa época los hombres se desentendían. No creo necesariamente que todos los hombres de esa época se hubieran desentendido. Hombre, todos los hombres son tal y cual cosa. Yo creo que es no es la manera de leer el texto. Yo creo que más bien hay que preguntarse es, ¿qué hace que Aristipo responda como responda después de haber leído qué implica su ética? Y yo creo que es una cosa tan descarnada y simple como esta. No le causa placer ser padre, no se hace cargo. Y ya, así de simple. Reprochable o no, pues ya se lo dejo a cada persona que mire el video. Y Aristipo, dijimos, es un inmoral, un inverecundo. Yo particularmente le diría, hombre, pues, bueno, no sé, no es que no sé ni siquiera qué decir. Creo, para concluir, porque esto será un video cortito, que así como en algún momento dijimos, Aristipo considera que el celibato y la continencia de los filósofos como Platón y la templanza de los filósofos como Platón no es más que un intento por justificar los propios pavores y volverlos virtudes, podemos decir lo mismo del discurso de Aristipo. El discurso de Aristipo no es más que una justificación de sus gozos y pone como virtuoso, digamos, aquello que en este caso es el placer, para no hacerse cargo de cosas. O sea, que en últimas podríamos decir que los discursos filosóficos no son más que los modos individuales con los que la gente quiere esconder sus pavores y justificar sus gozos. Porque así como Aristipo puede reprocharle el discurso a Platón, de que la continencia no es más, la continencia y la templanza se vuelven virtudes en el discurso socrático. Por ejemplo, esto también lo dirá Nietzsche. Volver virtud o convencer a la gente retóricamente que es una virtud del celibato para solapar el miedo al placer, a lo dionisíaco, como decíamos en otro video, podemos decir lo mismo de Dioniso, de Aristipo. Aristipo crea una retórica del placer
para justificar que no se quiere hacer cargo, por ejemplo, del dolor y, por ejemplo, de lo que no le causa placer y de las consecuencias de sus actos placenteros, como es en este caso un hijo. Pero son refutaciones desde afuera, porque Aristipo desde luego consideraba justo y pertinente su hedonismo, y en últimas las opiniones morales de lo que la gente considera que es responsabilidad, nos hubiera dicho, eso no es conmigo, como en efecto responde, eso no es conmigo. O sea, a Aristipo no le importaban las opiniones de los demás en lo tocante a la moral. Es que usted debió hacerse cargo de un hijo, usted debió haber sido responsable con el hijo. Aristipo dice, en su deber ser sí, en el mío no. Y el mío es el placer, ser padre no me causa placer. Es la única explicación que yo veo para que él responda que un niño es como un esputo, una cosa de la que uno simplemente sabe que vino de uno pero que se elimina. Es muy enigmático para mí ese fragmento, igual pues ahí dejo la pregunta. Insisto, quiero que se haga una diferenciación entre la moral del lector, uno, que es una cosa distinta, dos, es decir, la moral del lector hace que la respuesta ante si Aristipo es responsable o irresponsable sea sí es responsable o no, él es un irresponsable. Es decir, eso habla de la moral de quien juzga. Estaba tratando de mirar, suponiendo que todo lo que hay de Diógenes Laercio allí es verdadero y de verdad todo eso lo dijo Aristipo, tomándolo como si todo eso es verdadero, que hay que realmente ponerlo o tomárselo con pinzas porque no lograremos saber qué tanta falta de rigor o no tuvo Diógenes Laercio con esos comentarios, pero por comodidad decir, esta es la fuente, este es el texto. Si es verdad que esto que dice allí, si lo dijo Aristipo, pues ¿cómo podemos entender desde la ética que hemos venido analizando, desde el texto mismo, este tipo de respuesta? Y yo creo que la única respuesta posible es la que ya di. Porque no le causa placer, porque a él eso no le interesa, porque criar hijos lo desviaría del placer, porque criar hijos le retardaría, o sea, sería tan inútil hablar de metafísica como criar hijos para Aristipo, porque lo desvían del placer. Y en últimas, entonces, su ética, que es extrema, ustedes saben que la ética de Aristipo es extrema, los filósofos son extremos, por eso son filósofos, porque llevan hasta las últimas consecuencias su definición de bien y de verdad. Diógenes de Sinope es un extremista, Crates, digamos, morigera, el estoicismo morigera al cinismo, pero bueno, eso es otro tema. Aristipo es extremista, dirá, pues no me causa placer, me desvía del placer, chao, chao hijos. Porque, insisto, en el segundo fragmento él no niega la paternidad, él dice, no, yo no tengo hijos, ¿usted qué me está diciendo? Él dice, pues hombre, todos sabemos que los hijos vienen de nosotros, pero en últimas no porque vengan de nosotros uno los tiene que asumir. Esa es como la respuesta que da Aristipo, supongo yo, basado en su lógica de placer. También dejo la reflexión, quizás los discursos filosóficos no son sino modos de retóricamente justificar como virtudes los gozos y pavores de los seres humanos, incluyendo también el de Aristipo. Hasta Isan, muchas gracias por atender este video, ya. Hasta una próxima si es que hay una próxima.